Mucho antes de que aparecieran velas blancas en el horizonte, estas tierras eran el hogar de civilizaciones magníficas. Ciudades de piedra se elevaban en las cumbres de los Andes que tocaban las nubes. Pirámides se alzaban hacia el cielo en el corazón de los bosques de Yucatán, en una espléndida capital construida sobre lagos. Miles de personas vivían en paz. Este no era un nuevo mundo esperando ser descubierto. Esta era la patria de civilizaciones antiguas que escribieron sus propios calendarios, calcularon las posiciones de las estrellas, trabajaron la tierra con maestría y tendieron miles de kilómetros de caminos sobre vastos terrenos accidentados. Pero entonces todo cambió con la llegada de extraños del mar. Este encuentro, que comenzó bajo la sombra de la espada, la cruz y la codicia del oro, no solo derribó imperios, prácticamente reescribió el destino de un continente. Fronteras trazadas en sangre, órdenes establecidas por la fuerza y memorias imborrables dieron forma al rostro de América Latina tal como la conocemos hoy. En este video, no contaremos la historia únicamente a través del lente de la conquista y la resistencia. Juntos descubriremos cómo esta gran colisión que comenzó hace 500 años dejó un legado a las desigualdades actuales, las dependencias económicas y las identidades culturales aún vivas. Capítulo 1. Antes de los barcos en el horizonte, el esplendor de las civilizaciones precolombinas. Para entender cómo fue destruido un continente, primero hay que saber desde qué altura cayó. Los europeos que llegaron a América Latina no encontraron tierras vacías. Ante ellos se alzaban ciudades, imperios y una memoria de miles de años. En los húmedos bosques de Centroamérica, pirámides de piedra se elevaban al cielo. Los mayas, organizados como ciudades-estado, eran una civilización que leía el cielo como un libro. Eran avanzados en matemáticas, por ejemplo, conocían el concepto del cero. Rastreaban los movimientos de los planetas con cálculos precisos y medían el tiempo con calendarios complejos. Para ellos, el universo era un orden sagrado que determinaba todo, desde la arquitectura hasta la agricultura. Al norte, en el Valle de México, se extendía un paisaje completamente diferente. La ciudad de Tenochtitlán, elevada en medio de un lago, con calles divididas por canales, templos y una población que superaba los 100,000 habitantes, era una de las metrópolis más grandes de su tiempo. Los aztecas habían construido un imperio poderoso y centralizado. Su riqueza provenía de conquistas, saqueos y los tributos que recaudaban. Pero este poder también acumuló profundos resentimientos entre los pueblos indígenas. Al sur, a lo largo de los Andes, los incas gobernaban sobre una geografía áspera. Sin usar la rueda, tendieron miles de kilómetros de caminos y conectaron montañas entre sí. Previnieron hambrunas mediante redes de almacenamiento. Desarrollaron sistemas de riego y construyeron estructuras masivas. Machu Picchu, oculto entre las nubes, era un testigo silencioso de esta ingeniería y organización avanzadas. Sin embargo, sería un error romantizar este mundo. Estas civilizaciones tampoco eran perfectas. Jerarquías rígidas, trabajo forzado, gobiernos duros y conflictos internos eran parte de la vida diaria. El continente americano no era ni un paraíso prístino, ni una sociedad ideal. Era un mundo construido sobre equilibrios poderosos pero frágiles. Y justo en medio de estos equilibrios, un día aparecieron barcos de vela extranjeros en el horizonte. Desde ese momento, nada volvería a ser como antes. Capítulo 2. La colisión de mundos. No descubrimiento, sino encuentro. A finales del siglo XV,
Dos mundos que habían vivido completamente separados durante miles de años se unieron repentina y violentamente. Describir este evento como un descubrimiento eurocéntrico significa ignorar la existencia de millones de personas que vivían en el continente americano y lo que este contacto significó para ellos. Lo que sucedió no fue tanto un descubrimiento como una colisión irreversible de dos ecosistemas biológicos y culturales diferentes. Echemos ahora un vistazo más cercano a las causas de este encuentro y las consecuencias devastadoras que creó para las sociedades indígenas. La Europa del siglo XV estaba económicamente presionada por el debilitamiento de las rutas comerciales tradicionales, especialmente la ruta de la seda. Para los reinos competidores que buscaban nuevos recursos, las expediciones de ultramar se habían convertido en una necesidad. El viaje de Cristóbal Colón fue menos una historia individual de coraje que una consecuencia de este impulso global de expansión. Detrás de este movimiento exploratorio yacían tres motivaciones fundamentales: el deseo de encontrar nuevas rutas comerciales para alcanzar las riquezas de Asia, el objetivo de establecer superioridad política sobre reinos rivales y la misión de difundir el cristianismo. Pachacuti, la inversión del mundo. Este proceso, que los europeos llamaron conquista, llevaba un significado mucho más profundo en el lenguaje de los pueblos andinos. Pachacuti, este concepto, expresaba no solo una invasión, sino la inversión del orden del tiempo, el espacio y el mundo mismo. Este encuentro no fue meramente un conflicto entre ejércitos. Sociedades que habían vivido completamente aisladas unas de otras durante miles de años también eran biológicamente indefensas. Y esta vulnerabilidad aumentó exponencialmente la escala de la catástrofe. El enemigo invisible, la devastación de las enfermedades. El arma más letal de la conquista no fueron las espadas de acero ni las armas de pólvora de los españoles. Lo que trajo verdadera devastación fueron enemigos invisibles. Enfermedades como la viruela, el sarampión y la gripe, contra las cuales los europeos habían ganado inmunidad, eran completamente desconocidas en el continente americano. Estas epidemias llevaron a la desaparición de poblaciones indígenas en algunas regiones con tasas de hasta el 90%. Este fue un colapso demográfico raramente visto en la historia. Una sola epidemia viral causó más muertes que aquellos masacrados en guerras. Después de este gran choque biológico y cultural, surgió la siguiente pregunta: ¿cómo pudieron grupos europeos, tan pequeños en número, cambiar el destino de civilizaciones tan masivas? Esta pregunta abriría las páginas más dramáticas y oscuras de las conquistas. Capítulo 3. La caída de los imperios. Traición, estrategia y destrucción. Una de las preguntas más asombrosas de la historia es esta: imperios gigantescos donde vivían millones, ejércitos con decenas de miles de soldados. ¿Cómo fueron destruidos tan rápidamente por unos pocos cientos de europeos? La respuesta no radica solo en el poder de la pólvora y el acero. Lo que fue verdaderamente decisivo fue la inteligencia, la manipulación y un orden que se disolvió desde dentro. Estas conquistas no fueron la historia de pequeños ejércitos que venían de afuera, sino de imperios que colapsaron desde dentro. Cortés y la caída de los aztecas. Una guerra de alianzas. Cuando Hernán Cortés desembarcó en la costa mexicana en 1519, con solo unos pocos cientos de soldados, enfrentaba un mundo masivo. Ganar en una guerra directa era imposible. Así que eligió un camino diferente. En lugar de multiplicar sus enemigos, encontró a los enemigos de sus enemigos y formó alianzas con ellos.
El pesado sistema tributario y el duro gobierno del imperio azteca habían agotado a muchas comunidades indígenas. Los pueblos indígenas formaron alianzas temporales con los españoles para escapar de este orden opresivo. Para pueblos como los tlaxcaltecas, los españoles no eran salvadores, sino un arma temporal contra los aztecas. Así, la conquista no ocurriría como un choque directo entre europeos e indígenas, sino como una guerra civil en la que los pueblos indígenas también tomaron partido. Otro elemento crítico fue la comunicación. Malinche, una mujer de origen náhuatl, era traductora, pero mucho más que eso. Tradujo no solo palabras, sino culturas e intenciones. Abrió puertas diplomáticas a Cortés, hizo posibles las alianzas y advirtió de trampas por adelantado. Y quizás aún más efectivo que todo esto en la realización de la conquista fue la miopía del liderazgo. El emperador azteca Moctezuma era indeciso. ¿Era Cortés un dios, un enviado o un enemigo? Nunca pudo oponerse claramente a Cortés. Esta vacilación dio tiempo a los españoles. A veces lo que destruye un imperio no es una espada, sino una decisión retrasada. Al final, Tenochtitlán cayó. La otrora espléndida capital se convirtió en ruinas. Pizarro y los incas. El colapso ya había comenzado. Cuando Francisco Pizarro llegó a los Andes, el imperio inca ya estaba sangrando. Una enfermedad epidémica había matado al emperador, y luego había estallado una devastadora guerra de sucesión entre sus hijos Atahualpa y Huáscar. El ejército estaba dividido, el país agotado. Pizarro llegó justo en medio de este caos. En 1532, invitó al emperador Atahualpa a Cajamarca, bajo el pretexto de una reunión. La delegación inca desarmada fue emboscada. En cuestión de minutos, miles de soldados fueron asesinados. El emperador fue tomado prisionero. Para un sistema centralizado, este fue un golpe paralizante, porque en el orden inca, el emperador no era meramente un gobernante, sino el representante del orden cósmico. Atahualpa ofreció suficiente oro y plata para llenar una habitación por su libertad. Se entregaron cofres llenos de oro y plata. Pero Pizarro no cumplió su palabra. Ejecutó al emperador. Esto no fue solo una ejecución. El fundamento moral de un mundo colapsó. En un orden basado en la santidad de la palabra dada, la devastación psicológica creada por la traición desgarró la resistencia desde dentro. El imperio se desintegró junto con su líder. Cuando se completó la conquista, no quedaron ni siquiera ruinas. Los templos fueron desmantelados. Se construyeron iglesias con sus piedras. Una fe fue enterrada en los cimientos de otra. Esto ya no era solo una victoria militar. Era el borrado sistemático de una memoria, una cosmovisión. Y ahora había otra etapa por delante. Cómo estas tierras fueron transformadas en una máquina masiva de generación de riqueza, y cómo el orden de explotación que se estableció cambió el mundo entero. Capítulo 4. Orden colonial. Plata, sangre y una nueva sociedad. Cuando terminó la guerra, no todo terminó. El verdadero orden apenas comenzaba. Los pozos mineros reemplazaron a las espadas. Los libros de contabilidad reemplazaron a las conquistas. Durante aproximadamente 300 años, América Latina significó solo una cosa para los imperios español y portugués: minerales para extraer, tierra para trabajar, mano de obra para consumir. Un continente fue transformado en una máquina de producción masiva, y el corazón de este orden latía en los Andes. Potosí, esta montaña de plata que se eleva en la actual Bolivia, se convirtió en una de las minas más ricas del mundo
cuando fue descubierta en el siglo XVI. La plata extraída de aquí financió guerras en Europa, llenó las tesorerías de los reyes, transformó a España en una potencia global. Las primeras redes comerciales globales se establecieron gracias a esta mina, pero esta riqueza tenía un precio. Miles de personas indígenas y personas esclavizadas traídas por la fuerza desde África fueron obligadas a trabajar en túneles estrechos en medio de polvo tóxico sin ver la luz del día. La mayoría nunca regresó. Potosí no era solo una montaña de plata, era una máquina que molía vidas humanas. La prosperidad de Europa fue financiada con la sangre de América. Este orden no fue accidental, fue sistemático. Los españoles establecieron el sistema de encomienda para controlar la mano de obra indígena. En el papel se prometían protección y cristianización. En realidad, había impuestos pesados, trabajo forzado y prácticamente esclavitud. El antiguo sistema mita de los incas también fue reorganizado. Ya no era servicio público, sino un mecanismo para proporcionar trabajadores a las minas. El resultado siempre era el mismo: altas tasas de mortalidad, pueblos vaciados, comunidades dispersas. Sin embargo, el período colonial cambió no solo la economía, sino también a las personas. Los europeos llegaron. Los pueblos indígenas intentaron sobrevivir. Millones de personas fueron traídas encadenadas desde África. Este encuentro creó la identidad compleja que América Latina aún lleva hoy. Una nueva sociedad estaba naciendo: los mestizos. Pero esta mezcla no trajo igualdad. Por el contrario, se estableció una jerarquía rígida basada en la raza. En la cima estaban los nacidos en España, los peninsulares. Debajo de ellos, los españoles nacidos en América, los criollos. Más abajo estaban los mestizos, los indígenas y los africanos. El color de piel y el lugar de nacimiento determinaban el destino. Podías ser rico, pero aún así no podías gobernar. Especialmente para los criollos, esta exclusión sembraba las semillas de la ira que más tarde explotaría. Las primeras chispas de los movimientos de independencia comenzaron a acumularse precisamente aquí. Uno de los actores más poderosos de este orden también fue la Iglesia Católica. Por un lado, se convirtió en el fundamento ideológico de las conquistas. El cristianismo legitimó el sistema colonial a través de su discurso de obediencia y orden. Por otro lado, algunos clérigos, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, se opusieron a las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas y alzaron sus voces. La Iglesia fue tanto parte del orden como, a veces, su conciencia. Por eso su legado sigue lleno de contradicciones. Durante 300 años, este orden rígido y desigual continuó casi sin cambios. Pero al otro lado del océano, en Europa, brotaban nuevas ideas. Y muy pronto, estas ideas llegarían a América Latina y sacudirían el continente una vez más. Capítulo 5. Vientos de independencia y sueños rotos. Durante 300 años, el continente trabajó en silencio. Se cavaron minas, se araron campos, pero la riqueza producida no benefició al continente. Pero, en cierto punto, la pregunta se volvió inevitable. ¿Para quién producían estas tierras? Hacia finales del siglo XVIII, un nuevo viento comenzó a soplar en América Latina. Esta vez, no eran soldados que llegaban en barcos, sino ideas: libertad, soberanía, igualdad. Al otro lado del Atlántico, las revoluciones americana y francesa estaban ocurriendo, y el derecho divino de los reyes estaba siendo cuestionado. El pensamiento ilustrado
sacudía los imperios hasta sus cimientos. Estas ideas afectaron más a un grupo atrapado en medio de la sociedad colonial, los criollos. Eran ricos. Tierra, comercio, fortuna estaban en sus manos, pero el poder nunca fue suyo. Las posiciones más altas siempre estaban reservadas para quienes venían de España. La demanda de independencia era, por lo tanto, no solo una búsqueda de libertad, sino también un deseo de tomar el poder de los europeos. En 1808, la invasión de Napoleón a España dejó al imperio sin centro. El trono español estaba vacante. La autoridad había colapsado y por primera vez en siglos, el continente tuvo la oportunidad de determinar su propio destino. Los levantamientos comenzaron. En el norte, Simón Bolívar. En el sur, José de San Martín. 2 nombres, 2 ejércitos, un objetivo: terminar con el dominio español. Cruzaron los Andes con sus soldados. Esta fue quizás una de las campañas militares más difíciles de la historia. Pasos helados, hambre, enfermedad, pero al final llegó la victoria. Las batallas se ganaron una tras otra. Las banderas españolas fueron arriadas. Se proclamaron nuevas repúblicas. En el papel, el continente ahora era libre. Pero para la persona en la calle, ¿cuánto había cambiado la vida? Los pueblos indígenas todavía estaban atados a la tierra. Las personas esclavizadas de ascendencia africana todavía estaban encadenadas. Los pobres todavía eran pobres. Los gobernantes del orden colonial se habían ido, pero el orden mismo permaneció en gran parte en su lugar. Solo los actores habían cambiado. El sueño de Bolívar era mayor. Quería no estados individuales, sino un continente unido. Venezuela, Colombia, Ecuador, una sola federación. La Gran Colombia, una América Latina fuerte e independiente. Pero la realidad era diferente. Las élites locales no querían compartir su propio poder. Los intereses regionales, las ambiciones personales y las barreras geográficas prevalecieron. Estallaron guerras civiles. El sueño de unidad se desintegró rápidamente. El continente se dividió en docenas de repúblicas pequeñas y frágiles. La independencia había llegado, pero trajo no estabilidad, sino fragmentación. Las cadenas políticas se habían roto, pero el orden de la tierra, las divisiones de clase y las jerarquías raciales permanecieron en gran parte iguales. Por eso, esta pregunta comenzó a hacerse cada vez más fuerte. ¿Se habían liberado verdaderamente o simplemente habían cambiado de amos? La contradicción que definiría la historia moderna de América Latina nació precisamente aquí. Conclusión: legado, heridas abiertas y un espíritu indomable. Cuando terminaron las guerras de independencia, las banderas cambiaron. Los mapas fueron redibujados. Nacieron nuevas repúblicas. Pero algunas cosas nunca cambiaron, porque el colonialismo no fue solo una forma de gobierno. Era un orden tallado en la tierra, la economía y las mentes. Y ese orden continuó viviendo después de la independencia. La historia de América Latina hoy ha sido moldeada a la sombra de este legado. Primero, la tierra, el sistema de latifundios del período colonial, la concentración de tierras masivas en manos de una pequeña élite, apenas cambió. La tierra permaneció en manos de unos pocos, mientras millones se convirtieron en arrendatarios o trabajadores. Esta desigualdad determinó el destino del continente. Pobreza rural, olas de migración, conflictos sociales interminables. Luego, la economía. En el período colonial, el modelo era simple: enviar materias primas, comprar productos manufacturados. La independencia no rompió esta cadena.
Solo cambió la dirección. Ayer era España, luego Inglaterra, luego otras potencias globales. América Latina, a menudo incapaz de establecer su propia industria, continuó produciendo según las necesidades de otros, en la periferia de la economía mundial. Lo que muchos historiadores llaman neocolonialismo era precisamente esto: políticamente libre, económicamente dependiente. Y la política. Las guerras de independencia colocaron al ejército en el centro. En lugar de instituciones fuertes, surgieron hombres fuertes, caudillos, generales carismáticos, golpes de estado, democracias efímeras. Esta fragilidad dificultó la estabilidad durante siglos. Los regímenes militares, el populismo, incluso las redes del crimen organizado florecieron en este vacío. El orden colonial se había ido, pero la estructura que dejó atrás todavía moldeaba el sistema. Pero la historia no termina aquí, porque América Latina no se trata solo de heridas, es también el continente de la resistencia. Idiomas hablados a pesar de las prohibiciones, culturas que producen a pesar de la pobreza, danzas, música, en los versos de Pablo Neruda, en los murales de Diego Rivera, en las protestas que llenan las calles. Durante 500 años ha habido algo que no puede ser suprimido, un espíritu indomable. La identidad de América Latina no es ni completamente europea, ni la sombra de un pasado perdido. Su identidad es una fuerza híbrida nacida de conflictos, mezclas y la lucha por la supervivencia. El poder de transformar el dolor en memoria, la memoria en arte, el arte en resistencia. Por eso la historia de América Latina no es una historia que quedó en el pasado, es una clave que explica el presente. Y quizás una advertencia para construir un futuro más justo, porque este continente ha sido destruido repetidamente, pero cada vez se ha levantado de nuevo. La historia continúa aún. Si esta narrativa le ha dado una nueva perspectiva, no olvide compartir sus pensamientos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video.